Buenas tardes, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener el estudio bíblico de la palabra de Dios como todos los días. Hoy es viernes y como todos los viernes estamos aquí a las 6 de la tarde y vamos a estudiar en el libro de Éxodo. Tenemos esta serie en marcha. Vamos a comenzar el capítulo 25, lo último que vimos la semana anterior, hace como una semana y algo más. Fue el último día que estuvimos aquí en Éxodo. Estuvimos terminando el capítulo 24 cuando Moisés sube al Sinaí para recibir las tablas de la ley, la palabra de Dios escrita por el dedo de Dios, y vimos a Moisés entrando en la nube, en la gloria, en la presencia de Dios. Y ahí nos quedamos. Aquí ahora Dios le va a hablar a Moisés y le va a decir algo. Vamos a ver qué dice el capítulo 25 del libro de Éxodo. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar y así nos ponemos en las manos del Señor. Señor, gracias por darnos una nueva oportunidad de venir en tu nombre al abrir tu palabra y recibir lo que tú quieras enseñarnos. Háblanos, venimos con la disposición de escuchar todo lo que quieres decirnos sin ponerte condiciones ni endurecer nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos dirijas y que el Espíritu Santo nos esté enseñando todas las cosas. Gracias por todos mis hermanos que demuestran ese hambre y devoción por tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Éxodo 25. Ahí podéis abrir vuestras Biblias. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. En el chat en directo tengo por aquí a Juan Vázquez que ha escrito: buenas tardes mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros, un fuerte abrazo. Juan Bermudo dice: hola mis queridos, hola mis hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y Rosario y Paco dice: buenas tardes a todos, un abrazo Víctor, que el Señor os bendiga mucho. Y Fabiana Zelaibe dice: buenas tardes pastor Víctor y hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Esos son los mensajes que han entrado hasta este instante. De momento tenemos ahí un grupito de hermanos conectados y bueno, si se están conectando más y escriben mensajes, después yo los leo. Pero vámonos al estudio. Éxodo 25 del 1 al 9. Leemos la palabra del Señor y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bueno, pues lo primero que le dice Dios a Moisés allí en el Sinaí es: Moisés, recoge una ofrenda. Y ahí los israelitas salieron todos corriendo, unos para un lado, otros para otro. Yo no me puedo quedar, me tengo que ir. Bueno, estoy bromeando. Aunque me huele que el momento de recoger la ofrenda no es el más agradable para algunos, es algo que no le gusta a algunos. Bueno, hay hermanos de diferentes lugares aquí conectados. No sé en vuestras iglesias cómo se recoge una ofrenda. Hay diferentes formas, costumbres, maneras. En nuestra iglesia no solemos recoger ofrendas así pasando una caja, una bolsa, sino que hemos tratado de educar y enseñar de que al fondo, al lado de la puerta, hay una cajita que es como es un buzón de correos de estos, donde se ponen las cartas, y ahí pone ofrenda.
Y ahí pues cada hermano sabe que está ahí esa caja y cada uno voluntariamente pone. En otras iglesias pues se deja una cesta al delante, al altar, y cada uno voluntariamente va y pone lo que quiere. En otros lugares se pasa una bolsita, una caja por todos los asistentes, por los asientos. Hay diferentes maneras. Hay iglesias donde los hermanos se reparten sobres y cada uno da su diezmo dentro de un sobre. La verdad es que no hay algo establecido en el Nuevo Testamento de cómo tiene que ser una ofrenda. Pero el principio de ofrendar sí está. Es algo natural, es algo que está ahí y que tiene que formar parte de nuestra vida como cristianos. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Después vamos a ir viendo ahí cómo lo dice. Dice voluntaria, de corazón y todo varón. O sea, todos. Todos tenían que ofrendar y tenía que ser voluntario y de corazón. Y recuerda que estamos mirando en el Antiguo Testamento donde existía el principio del diezmo. Ahí se enseñó, ahí está el principio de que la 10ª parte de todo lo que cada uno gane la tiene que dar para el Señor. Pero también quiero mostrarte que el Antiguo Testamento no se limitaba al diezmo, sino que también se pedían otros tipos de ofrendas. En el Nuevo Testamento siempre ha habido un debate. Allí se dice, en el debate se dice, unos dicen que el diezmo ya no es para el Nuevo Testamento, formaba parte del Antiguo Pacto, otros dicen que está vigente, y siempre existe este debate, ¿no? Dentro del debate, más allá de que si hay que dar un diezmo o no hay que darlo, el Nuevo Testamento no apunta a una forma determinada. Se queda como abierta la cosa a que cada uno dé como haya prosperado, según haya prosperado. O sea que queda muy de esa forma voluntaria, que también lo dice aquí, que todo varón la dé de su voluntad y de corazón. O sea, la ofrenda tiene que ser voluntaria delante de Dios. No te pueden exigir ni que sea el diezmo, ni que sea el 20%, ni el 30%, ni el 90%, ni que sea esta cantidad o sea la otra. Que vuestra mano derecha no sepa lo que hace vuestra mano izquierda. Tiene que ser algo entre tú y Dios. Normalmente, y yo lo he dicho a veces, las ofrendas muestran el nivel espiritual de una iglesia. Una iglesia que ofrenda poco es una iglesia que espiritualmente está en un nivel bajo. ¿Por qué se nota en las ofrendas el nivel espiritual? Porque la ofrenda tiene que ver con la confianza en Dios. Mira, nunca, casi nunca, voy a decir, casi nunca, de lo que tenemos nos sobra. Casi siempre, aún sea tu nivel económico aquí arriba o aquí abajo, casi siempre ocurre que lo que uno tiene es lo que va gastando. O sea, no nos sobra. Tenemos, pues, lo que tenemos lo invertimos. Entonces, si tenemos que esperar darle al Señor de lo que nos sobra, ahí entonces las ofrendas van a ser muy pobres. La ofrenda tiene que formar parte del compromiso diario, semanal, mensual, de lo que cada uno aporta para el Señor. Quiere decir que cuando tú cobras, se entiende de lo que tú estás recibiendo mensualmente, pues tú estás pensando, esta parte tiene que ser para alimentación, esta parte tiene que ser para vivienda, sea alquiler, sea hipoteca, sea lo que sea, esta parte es para suministros, que si gas, que si luz, que si teléfono, que si... entonces, dentro de esos gastos obligatorios, el creyente tiene que decir, bueno, y esto es para el Señor. Eso debería ser lo primero. Tanto si el principio es el diezmo, que ya os adelanto, que aunque en el Nuevo Testamento no se está exigiendo que tenga que ser una cantidad, pero el diezmo es bíblico y está en la Biblia porque es un buen principio para ofrendar, un buen principio, no el único, pero es una buena forma de medir. Aunque
tiene que quedar abierta, como hemos dicho, la puerta a que la ofrenda tiene que ser voluntaria según la prosperidad de cada uno, según Dios le prospere. ¿Por qué? Porque el diezmo no es lo mismo en todos casos. Yo siempre os he dicho, no es lo mismo el diezmo de una viuda que cobra su paguita de viudedad, o uno que está en paro y cobra su ayuda por estar en paro. No es lo mismo el diezmo de este hermano que el diezmo de alguien que está recibiendo unos ingresos sustanciosos. Imagínate, hay personas que viven con una ayuda que da el gobierno de 500 euros. Si tú recibes solo 500 euros y das el diezmo, quiere decir que de 500 euros que tú cobras en un mes le das al Señor 50 euros. ¿Y cuánto te queda para pasar el mes? 450 euros, y eso es poco. En el nivel de vida que hoy estamos es muy poco, 450 euros. Aquí en España, en otros países, las cosas igual son distintas. Pero estamos hablando de que un alquiler en España barato ya te cuesta más de 350, 400 euros. Entonces, ahora imagínate que tú estás ganando 10.000 euros al mes. Y tú dices, voy a apartar el diezmo, y el diezmo de 10.000 euros son 1.000 euros. Y dices, wow, ¿cuánto dinero? Pues sí, pero ¿cuánto te queda para pasar un mes? 9.000 euros. ¿Entiendes? O sea, el diezmo, como principio de ofrendar, está bien, pero no se tiene que limitar uno al diezmo, sino según haya prosperado. En el Antiguo Testamento, ahora vendremos al texto y vamos a ver lo que ahí dice, pero hablando de las ofrendas, los diezmos y todo esto, en el Antiguo Testamento se hablaba de ofrendas de diferentes formas. Aparte del diezmo que Dios establece dentro de la ley, había sacrificios expiatorios que se relacionaban con la expiación de los pecados cometidos y la culpa resultante de estos pecados. Tú tienes esto allí en Levítico capítulo 4 y 5. Entonces el sacrificio costaba dinero. O sea, si tú sacrificabas un cordero o un carnero, ese animal no era barato, era una buena ofrenda. Aparte de eso, también se encuentra en el Antiguo Testamento los holocaustos. El holocausto representaba una entrega total al Señor. También había ofrendas de paz. Estas ofrendas de paz servían para pagar votos hechos al Señor como un acto de devoción o de gratitud a Dios. Había ofrendas como por ejemplo la ofrenda de cereal, que reconocía a Dios como el Señor del pacto que Él había hecho con su pueblo. Dentro de ese pacto se reconocía que Dios nos da el sustento, Él nos da todo lo que necesitamos. Entonces esta ofrenda del cereal enseñaba la idea de que los frutos de la tierra eran el resultado de las bendiciones recibidas de parte del Señor. Era ese principio que en el Nuevo Testamento enseñamos como doctrina lo que es la mayordomía, pero esta mentalidad ya estaba también en el Antiguo Testamento. Estaba la ofrenda de las primicias o primeros frutos, o sea, todo lo que se recogía de las cosechas, del campo, de lo que se recogía, lo primero era para el Señor. O sea, las primicias era un reconocimiento de que Dios está en el primer lugar de la vida de cada uno de nosotros. Así que los primeros frutos que se recogen, esto es para el Señor. Si recogemos de la tierra es porque Dios nos bendice. Por lo tanto, Dios es la verdadera fuente de todo bien y Él es el propietario de la tierra. Las personas en este mundo compran porciones de tierra, los países hablan de que su territorio es suyo y no se dan cuenta que la Biblia dice que la tierra y su plenitud le pertenece a Dios, porque Él es el Creador, todo lo hizo el Señor. Así que el creyente del Antiguo Testamento, cuando recogía de lo primero, era para el Señor. No decían, lo primero es para mí. No, lo primero es para Dios, porque Él es quien nos da. En el Antiguo Testamento también se menciona una ofrenda procedente del botín de guerra. Lo dice en Números 31. O sea, cuando había un beneficio, unos ingresos extraordinarios, en este caso en las guerras,
Los vencedores recogían el botín de los perdedores y ahí se exigía una ofrenda relacionada con ese botín, con esos ingresos extras que ahí se estaban recibiendo. Y también se mencionan ofrendas especiales, que es la que nos ocupa aquí en Éxodo 25. Una ofrenda especial podía estar motivada por este caso, la construcción del tabernáculo y todos sus utensilios. También más adelante, en la construcción del templo, se podían pedir ofrendas, como tienes recogido en el libro de Esdras. Allí se reconstruye el templo y allí también se pidieron ofrendas especiales para esa reconstrucción. También se pedían ofrendas especiales durante las 3 fiestas nacionales en las que los israelitas peregrinaban a Jerusalén. Entonces, en el Antiguo Testamento ya existe la cultura de diezmar y ofrendar, no solo el diezmo. O sea, nunca el verdadero Hijo de Dios se limita al diezmo, porque como digo, el diezmo puede ser injusto en relación con los ingresos que una persona está ganando y no hacer justicia a una verdadera devoción y reconocimiento de mayordomía a nuestro Dios. Ahí Fabiana dice, en la iglesia donde me congrego pasan la bolsita y aparte hay una cajita en la entrada. Bien, o sea, cada iglesia tiene sus propias formas, ¿no?, de recoger la ofrenda. Reconozco como pastor que el hecho de ofrendar es una práctica en la que los creyentes tienden a relajarse, por ese principio que antes decíamos. Como no hay un control, por ejemplo, si uno viene a la iglesia o no viene, de alguna forma hay un control sobre eso, porque cuando yo veo que hay hermanos que faltan a la iglesia, me preocupo y les puedo preguntar, oye, ¿estáis bien? Hace algunos días que no os veo reuniros, pero yo no puedo decirle a nadie, oye, hace días que no te veo ofrendar, porque es anónimo. O sea, nadie sabe lo que ofrenda. Yo no puedo ir a nadie y decirle, oye, veo que solo ofrendas unos céntimos al mes. Estoy muy preocupado porque si ofrendas solo unos céntimos quiere decir que no estás cobrando nada. Yo no controlo eso. Por eso la ofrenda queda entre cada uno y Dios. Entonces hay una tendencia a relajarse en las ofrendas porque son muchos los gastos que tenemos cada día. Vivimos en un mundo de consumo, de consumismo, donde, como decíamos antes, jamás será suficiente el dinero que cobramos para poder gastar en todo aquello que nos gustaría. Entonces no nos sobra nunca nada. Y como nadie me controla en cuanto a mis ofrendas, ahí somos negligentes. Y si tengo que recortar gastos aquí, pues mira, las ofrendas ya pondré cuando pueda. Bueno, esa es una falta de espiritualidad, de compromiso, y es una falta contra Dios, porque aquí estamos viendo, el principio de la ofrenda forma parte de la vida del creyente. Y Dios ve todo, y Dios sabe todo. Dice, estábamos viendo el otro día al hablar de la oración, que entrado en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esas cosas secretas que se hacen y que solo Dios sabe, no se quedan sin recompensa. Cuando Dios ve que pones tu confianza en Él, hay hermanos que ponen su confianza en el dinero. Mira, yo esto es lo que tengo y tengo que confiar en lo que tengo, pues ahí está tu confianza, ya está, lo demostraste. Pero si tu confianza está en el Señor, entonces vas a tener esa cultura de ofrendar. ¿Por qué? Porque tú sabes que de las necesidades que tienes se va a hacer cargo el Señor. Entonces, Señor, esto es tuyo. Y la Biblia habla de robarle a Dios. Cuidado, con aquellos que piensan que como nadie me controla, el pastor no te controla. Yo por lo menos no te controlo en lo que ofrenda. Yo no sé lo que pone cada uno, ni quiero saberlo. A mí me preocupa vuestra vida espiritual, vuestro nivel espiritual,
Y por eso también tenemos que enseñar acerca de las ofrendas. Y por eso la Biblia dice el Señor, me habéis robado. ¿Por qué? Porque esto forma parte del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando tú dejas de darle al Señor lo que es suyo, le estás robando. Estás violando el pacto. Y aunque yo no lo sepa como pastor, Dios lo sabe. Entonces Dios va a tratar con cada uno. Dios nos ha dicho en su palabra que nosotros nos ocupemos de lo suyo y Él se ocupará de lo nuestro. Mira, Dios le está diciendo a Moisés, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Realmente Dios necesita que nosotros le demos? Que tomen para mí ofrenda. Dios es un Dios rico. Hemos dicho hace un momento que la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Y no solo la tierra, el universo entero. Todo lo que hay en el universo es suyo. Estos de la NASA tienen ahí vigilados algunos meteoritos de estos que circulan por el espacio, y alguno de ellos, había uno que era grandísimo, no sé cuántos kilómetros tenía, y estaba formado en su mayor parte de oro y metales preciosos. Todo eso es del Señor, le pertenece a Él. Los hombres le ponen los ojos a esas cosas. Si pilláramos un meteorito que pesa no sé cuántos millones de toneladas de oro y metales preciosos, ¡qué riqueza!, ¿no? Todo eso es del Señor. ¿Tú crees que el Señor necesita mis monedas, mis billetes, mi dinero? Él lo tiene todo. Entonces, ¿por qué nos pide que ofrendemos? Bueno, por algo, ¿no? O sea, la Biblia siempre nos enseña cómo vivir en fe y piadosamente delante de Dios. No es por nosotros, no es por Él, es por nosotros. No es porque Él necesite nada de lo que yo tengo, es porque yo tengo que aprender a confiar en Él y tengo que reconocer que lo que tengo lo tengo porque Dios me lo da y me permite que tenga todo eso. Entonces, el Señor nos hace partícipes de lo suyo y eso es una honra para nosotros. El ofrendar es un privilegio. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 y 17. Dice Deuteronomio 16, 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Antes os he hecho un pequeño repaso de las diferentes ofrendas que en el Antiguo Testamento se le enseñaba al pueblo. Acuérdate que el Antiguo Testamento no ha dejado de estar vigente en algunas cosas, en algunas sí, en todo lo que son las leyes ceremoniales, todo lo que tenía que ver con los sacrificios, todo lo que representaba el sacrificio de Jesús dejó de estar vigente. Pero hay otras cosas que siguen vigentes. La ley moral, por ejemplo, sigue vigente al 100%, no ha cambiado nada. El principio de ser generoso con Dios no ha cambiado. Es un principio que tiene que formar parte de la vida del creyente. Entonces, antes os he referido que un motivo de ofrendar así, de una ofrenda especial, eran precisamente esas 3 grandes fiestas que todo judío tenía que celebrar cada año. Y en cada una de esas fiestas había que dar una ofrenda especial a Dios. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Allí donde se diga que se va a celebrar la fiesta y donde tú estás, ahí tienes que participar de esa fiesta solemne, dice ahí. Pero has escuchado el principio: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano.
Este principio, ¿sabes que está también reflejado en el Nuevo Testamento? Ahora para nosotros los creyentes, ahora después lo vamos a leer, pero ya te lo anticipo así de memoria. El apóstol Pablo dice que cada uno de vosotros, el primer día de la semana, o sea, el domingo, aparte algo para la ofrenda según haya prosperado. Bueno, pues es el mismo principio que aquí dice. O sea, el domingo es el día en el que los cristianos se reúnen, es el día especial de la semana, el día que reconocemos como Día del Señor. Para los judíos era el sábado, para los creyentes, después de resucitar Cristo, Él resucitó un día domingo, entonces se tomó ese día como el día especial de descanso y de recordar que somos hijos de Dios y hacer culto a Dios. Y entonces el principio es exactamente el mismo. Pero ¿tú te lo has planteado esto? Cuando tú vienes a la presencia de Dios el domingo, ¿cómo vienes? Ahí dice que nadie venga, ninguno se presente con las manos vacías, sino que cada uno traiga la ofrenda en su mano. Tú dices, no, esto es para el Antiguo Testamento. No, ya te he dicho, esto también es para el Nuevo Testamento. ¿Lo estás practicando o no? Mira, en la iglesia que pasan la bolsa por delante de cada uno, ahí la gente se siente como obligada a decir, ay, tengo que poner la ofrenda. Entonces uno llega ahí a la iglesia, se sienta y vamos a pasar la ofrenda, hermanos, y claro, tú sabes que te van a poner la bolsa delante tuyo, entonces pues tú ya, ay, venga, vamos a poner algo y te metes la mano al bolsillo, quizás lo llevabas preparado, eso sería lo normal, lo lógico. La responsabilidad cristiana sería esa, que tú ya preparaste lo que has decidido ofrendar, pero a lo mejor ni lo pensaste y dices, ay, no pensé, bueno, espera, y metes ahí la mano y lo que tienes por ahí, ¿no? Normalmente suenan mal las monedas que los billetes. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos ponen por compromiso, me ponen la bolsa delante, pues tengo que poner algo, pongo de lo menos que pueda. No voy a poner un céntimo, venga, voy a poner 50 céntimos, un euro, una moneda de 2 euros. Mira, delante de los hombres no tenemos que justificar lo que ponemos o no. Yo trato de espiritualizar esto, quiero que te des cuenta que es algo que la Biblia nos enseña, Dios nos educa a ofrendar. Tenemos que tener cultura espiritual de ofrendar. O sea, cuando tú pones tu ofrenda, tienes que estar pensando, Señor, mira, tú me has dado y yo te devuelvo esto. Yo sé que todo lo que tengo es tuyo y esta es mi demostración de decir que confío en ti. Tú dices en tu palabra que tenemos que traer nuestras ofrendas al alfolí. Señor, aquí está mi ofrenda. No me sobra, Señor, pero si no te tuviese a ti no tendría nada, así que, Señor, esto es tuyo. Y habla con Dios. La ofrenda es un momento espiritual del culto. No es un trámite humano. No es una cuestión materialista. Forma parte del culto, forma parte de lo espiritual. Si pierdes de vista eso, es como decir la alabanza, venga, vamos a cantar unos cantos, que es lo que toca ahora, venga, va, esta no me gusta, esta canción, estás fallando. La alabanza tiene que ser a Dios. Es un momento especial de adoración a Dios en la que cada uno le reconoce a Dios lo que Él es y lo que Él hace. Si tú cantas por cantar y solo cantas las canciones que te gustan y después criticas, hoy no me ha gustado la alabanza y no sé qué, pues evidentemente perdiste de vista lo que es tu vida como hijo de Dios, como nacido de nuevo. La ofrenda es un acto espiritual dentro de la iglesia. Por eso cada uno que no se presente con las manos vacías. Cuando te pasan la bolsa, se ve obligado cada uno a poner algo, aunque sea una moneda. Esa cultura la tienes que tener tú sin que te pasen la bolsa por delante. Si, como en nuestro caso, solo hay una caja al fondo, cada creyente tendría que venir el domingo con algo en su mano, como dice ahí.
Cada uno se presentará con la ofrenda en su mano y cuando tú entras, tú sabes que nadie te está controlando, a ver si pones o no pones, no hay un control ahí a ver quién va a ofrendar hoy, pero tú sabes que Dios sí está observando tu actitud de fe hacia Él. Y si no puedes poner 1000, pon 100. Y si no puedes poner 100, pon 1. Y si no puedes poner 1, pon 0,1. ¿Entiendes? Pero no vengas con las manos vacías. Yo entiendo como pastor que a veces el pastor dice, vamos a pasar la bolsa, porque es que si no, no se recogen ofrendas. No puede ser, hermano. No puede ser que el pastor se vea obligado a tener que pasar una bolsa por delante de cada uno para que así recojamos algo. El creyente tiene que ser responsable delante de Dios. Mira, la iglesia tiene unos gastos donde nos reunimos. Puede ser que el local sea de alquiler o sea de propiedad. Tanto una cosa como otra tiene gastos. Ahora estamos en invierno aquí en España. Entonces ahora tenemos que usar calefacción. Eso genera muchos gastos. En verano usamos de aire acondicionado, eso genera muchos gastos. Solo la factura eléctrica por la iluminación, la calefacción o el aire acondicionado ya genera un gasto mensual importante. Y eso lo tenemos que pagar entre todos. Hay una serie de gastos comunitarios, pagamos las conexiones a internet, el wifi, pagamos todo tipo de impuestos y de cosas, siempre tenemos gastos. Y aparte de eso, siempre hay que hacer inversiones. Mira, como pastor a veces me entristece que no podemos hacer todo lo que debemos hacer porque no tenemos el dinero suficiente. Siempre tenemos algún proyecto de acondicionar algo, una clase más para escuela dominical, arreglar esta zona de poner el suelo, arreglar este baño, arreglar lo otro, porque no tenemos dinero. Y yo siempre he dicho que no vamos a andar llorándole a nadie, oye, tienes que ofrendar, tienes que ofrendar. Vamos a tener lo que nos merecemos. Si no ofrendamos más y no podemos hacer más cosas, pues Dios ya trata con nosotros, ¿entiendes? Mucho menos que la iglesia ande pidiendo préstamos al banco para hacer esto o aquello. Mira, si los creyentes no son capaces de ofrendar para las cosas necesarias que hay que hacer, no se las vamos a andar pidiendo al banco. A no ser que sea algo especial de una compra o de una inversión importante, cada iglesia sabe cómo tiene que hacer las cosas. Pero hermanos, perdemos de vista lo que representa ofrendar en nuestras iglesias. Hay hermanos que a lo mejor, pues yo no estoy de acuerdo en que se invirtió este dinero, compraron esto y yo pienso que se tenía que haber comprado otra cosa. Pues ¿sabes qué? Pues yo no voy a poner mis ofrendas para qué. Tu problema no es con la iglesia, es para con Dios. Porque a quien das cuenta, ya lo hemos dicho, no es a los hombres. O sea, tú no estás dando una ofrenda y te están controlando el pastor o alguien ahí a ver qué estás dando, el tesorero o la tesorera de la iglesia. Es tu problema con Dios. O sea, siempre va a haber diferencia de opiniones. Han invertido dinero en esto, yo no estoy de acuerdo, pues yo ya no doy más mis ofrendas. Hay hermanos que en lugar de ofrendar dicen, pues voy a donar este artefacto, esta cosa y esto para la iglesia, y lo compra él. En lugar de ofrendar, se guarda el dinero y después compra él cosas y las ofrenda para la iglesia. Eso tampoco se hace así, porque si no, imagínate, ¿no? Cada uno compra lo que le parece y lo dona a la iglesia. Esa es una falta de reconocimiento a que es Cristo quien edifica su iglesia, porque los que edifican en la iglesia están bajo la supervisión del Señor y Dios nos ha dado la confianza para que gobernemos en la iglesia en ese principio de liderazgo que Él ha establecido con un pastor y con unos hermanos responsables y con todo lo que es ese organigrama del gobierno propio según el Nuevo Testamento, en la Biblia, ¿no? Lo que estamos tratando aquí es que la iglesia tiene que tener un orden y dentro de ese orden está comprendido la ofrenda y cómo se debe de ofrendar, no como a cada uno le parezca, ni ahora doy, ahora no doy,
tiene que haber compromiso, mayordomía. Cada uno se presentará delante de Jehová con una ofrenda en su mano. Que nadie venga, dice, y ninguno se presentará con las manos vacías. El próximo domingo no vayas con tus manos vacías. Dices, es que no puedo dar más de €1. Da tu euro. El Señor sabe lo que estás dando. Si para ti eso es valioso o no, Él sabe. Y lo que Él ve en secreto te va a recompensar en público. Dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. No os engañéis, Dios no va a ser burlado. ¿Por qué digo eso ahora? Ay, Dios, que no puedo ofrendar más. Mira, €1 es lo único que puedo. Y ahí pones tu euro en la caja de las ofrendas. Pero resulta que te has comprado un caprichito que te costó 40 euros y te fuiste ahí al bar a tomarte unas cervecitas y te gastaste otros 5 o 6 euros y resulta que invertiste en esto que no era necesario y te gastaste otros tantos euros. Entonces, ¿tú crees que delante del Señor, al Señor no le importará que te estés burlando de Él diciéndole, Señor, no puedo darte más, y le das tu euro? ¿Tú crees que Dios está ahí como, así como que se le puede engañar o nos podemos burlar de Él? A veces estamos metidos en problemas, en circunstancias, estamos ahí en nuestra escasez y nuestras crisis y todo, y no reconocemos que es que Dios nos está disciplinando y está tratando con nosotros. Y seguimos en nuestro mundo ignorantes, como verdaderos ilusos, ahí justificándonos y tan felices a nuestro ritmo. Y Dios intentando hacer que comprendamos, ¿no? Pero bueno, eso es la inmadurez de muchos que se llaman cristianos y no entienden. Según Deuteronomio 16:16, apúntate este versículo, nadie se presentará con las manos vacías. Acuérdate de esto. Esto es parte del culto a Dios. No es solamente un tema material, económico. Y acuérdate, de acuerdo a la bendición recibida, ¿te está bendiciendo Dios o estás pasando hambre y frío? En nuestra iglesia, ahora hablo para la iglesia de Valls. Hermanos de la iglesia de Valls, escuchadme. Hace tiempo que el Señor nos bendice con alimentos frescos de los que los supermercados tienen que reponer, porque los alimentos frescos se tienen que reponer a diario. Y Dios nos bendice con muchos alimentos de estos frescos que principalmente van pensando en familias necesitadas, pero que al final nos da tanto el Señor que muchos somos bendecidos con eso. Y te estás ahorrando de comprar unos productos en la tienda. ¿Eres consciente de que Dios te está bendiciendo con eso? Y por lo tanto, parte de ese dinero que te ahorras en comprar, ¿lo estás invirtiendo en ofrendas? ¿Lo estás haciendo? Bueno, no te hagas el loco, ¿eh? El Señor sabe. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Cada uno en su propia vida aplicará esto que estoy diciendo de una manera o de otra. La ofrenda bíblica es proporcional, por lo tanto, debemos decir así, de acuerdo con la bendición recibida. Si eres bendecido mucho, tienes que ser generoso mucho en la ofrenda. Si eres bendecido menos, no quiere decir que ya no ofrendas, quiere decir que ofrendas en la medida de lo que recibes, de lo que eres bendecido. Bien, en el Nuevo Testamento, ¿cómo aplicamos todo esto? Porque claro, ahí estamos hablando del Antiguo Testamento. Bien, recuerda lo que hemos dicho. No hay una diferencia, ¿eh? Lo del Antiguo Testamento ya no tiene que ver con nosotros. No, todo esto es palabra de Dios. Y los principios de estas enseñanzas son válidos para todos los tiempos, solo que han cambiado formas.
Nosotros, por ejemplo, ya no traeremos nuestra ofrenda del holocausto o de la expiación, no, porque eso ya tuvo cumplimiento en Jesús, pero el principio de ser generoso y ofrendar sí está vigente, tanto en el Nuevo como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Hechos 17, en Hechos 17, 25, Pablo está dando un mensaje en el Areópago, en Grecia, y está hablando de Dios, y dice acerca de Dios: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. O sea, Dios no tiene necesidad de nada de lo que yo le pueda dar. O sea, ni es honrado por manos de hombres. Esto se lo está diciendo Pablo a los griegos, que podían pensar que sus dioses, ellos también traían sus ofrendas a sus dioses y les levantaban grandes templos en homenaje a ellos y les hacían sacrificios. Bueno, nuestro Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. O sea, yo no le puedo dar nada a Dios que a él le falte o él no tenga. Es al revés, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Señor es el que nos da todo lo que necesitamos. El sol sale y se pone cada día sobre justos e injustos, y la lluvia cae sobre todos de igual manera. Tú sabes, si tuviésemos que comprar todas las bendiciones que Dios nos da cada día para que sea posible la vida en la tierra, no, el hombre no tendría dinero para pagar todo eso. Ahora se está hablando de las energías contaminantes, ¿no? Todas las energías, los combustibles fósiles se quieren eliminar, los que dependen de esos combustibles dicen que ni hablar, y se está hablando de todo, en las energías alternativas, la energía solar, la energía eólica. ¿De dónde salen esas energías? Le pertenecen a Dios. Dios puso ahí el sol con toda su energía. Dios es el que nos da a nosotros, no nosotros a ellos. A ver qué dice Fabián aquí. Dice: el Señor está bendiciendo a la Iglesia, está creciendo la cantidad de merenderos y cocinas comunitarias. Bien, ha habido un pequeño corte en la emisión, pero ya me paré de hablar y veo que estamos otra vez en línea, sigo hablando. Siempre la ofrenda para los pobres es una realidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Siempre tenemos que estar dispuestos para poder compartir con los más necesitados. Los primeros días de la Iglesia, los primeros años de la Iglesia, los creyentes, de una forma espontánea, sin que nadie les pidiese nada, se preocupaban por los más necesitados, al punto de vender propiedades y de compartir lo que se tenía con los demás. Mira, te voy a plantear algo. ¿Qué pasa si los tiempos siguen empeorando? No sé cómo andamos por ahí en todos los países. Oímos de Argentina, ahora que estamos hablando ahí con la hermana y todo, de la situación económica en Argentina, pero es en todo el mundo. En Europa, aquí en España, la bolsa de la compra no para de crecer, de aumentar. Hay productos que en este último año han aumentado hasta un 70% el precio, como por ejemplo el aceite de oliva. Entonces todo sube, todo sube. Bueno, ahora imagínate que todo esto empeora y llega un momento de una crisis profunda en la que ya nos vamos a tener que privar de comprarnos caprichos, nos vamos a tener que centrar en estar restringiendo el dinero para la comida y para lo esencial. Ahora imagínate eso, ¿eh? Imagínate que llega un momento en el que en cada casa los padres de familia dicen: mira, tenemos que racionar todos los gastos porque esto es para comida. Para que podamos comer los que estamos en casa 7 días a la semana, mínimo 2 comidas al día, tenemos que limitar esto. Vale,
Pero ahora resulta que en la iglesia hay familias que no podrán hacer eso y se van a quedar sin poder comer algunos días en la semana. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con eso? ¿Tú qué harías? ¿Cómo se debería administrar esto? Cuando tú sabes que estás comiendo pero no te sobra lo justo, pero sabes que tu hermano no tiene para comer cada día. ¿Qué hacemos? ¿Sabes lo que sería natural? Es que de lo que yo tengo, lo voy a compartir contigo. Eso es lo natural. O sea, lo natural no es, qué pena, yo solo tengo para mí, no puedo compartir con nadie, porque si comparto me quedo yo sin lo mío. Mira, yo no tendría problema en decir, si puedo comer 2 veces al día, 7 días a la semana, yo no tendría problema en decir, voy a hacer ayuno 2 días para que esos 2 días lo que yo iba a comer, se lo coma a mi hermano que no come ningún día. ¿Qué pasa? ¿Tiene eso algo de malo? Decir, voy a hacer ayuno 1 día, 2 días. No, estamos compartiendo. De mi escasez, mi hermano tiene más escasez que yo, lo voy a compartir con él. Eso es cultura bíblica, eso es cultura del Nuevo Testamento, eso es espiritualidad, eso es ser un cuerpo de Jesús, eso es preocuparse por los más necesitados. Y sabes, la palabra de Dios dice que no se ha visto justo pasar hambre en la tierra. O sea, Dios sabe de los suyos y de qué cosas tienen necesidad los suyos. A veces vienen días de escasez y Dios nos prueba nuestra fe en esos días de escasez. Pero al final Dios siempre socorre y Dios siempre nos provee de aquellas cosas que tenemos necesidad. Salmo 50, 10 y 11, Salmo 50, 10 al 12 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Te quedó claro? No es tuyo, no es mío, esto es mío, esto es de Dios. Todo lo que existe es de Dios. Y Dios me enseña que tengo que saber compartir. Jesús nos enseñó acerca de las ofrendas. Pablo nos enseñó acerca de las ofrendas. O sea, en el Nuevo Testamento se habla de las ofrendas. Y no es un tema en el que se insista mucho, porque como os decía el otro día, la Biblia no insiste mucho en que tenemos que orar, sino que se da por sentado que el creyente ora, igual que no se hace mucho énfasis, tienes que reunirte, porque se da por sentado que el verdadero creyente necesita reunirse, pues de alguna forma tampoco hay un énfasis así como muy marcado, aunque sí se enseña y se enfatiza, pero no de una forma así como muy constante de que tienes que ofrendar, porque lo que la Biblia hace es educarnos en ese principio de mayordomía, reconociendo que lo que yo soy, mi vida le pertenece a Él. Esa es la mentalidad de esclavo. Yo soy esclavo de Jesucristo, yo y lo mío es suyo. Entonces, teniendo esa mentalidad, esa forma de ser, entonces uno ya sabe cómo tiene que vivir, cómo tiene que practicar todas esas cosas. El Señor Jesús vino y desde que nació, Él cumplió con todos los requisitos de la ley. Él fue presentado al templo y sus padres trajeron las ofrendas que correspondían. Durante todo el ministerio terrenal de Jesús, siempre Él mostró esa conexión entre tener la correcta ética en cuanto a las necesidades de los demás y esa mentalidad de ofrenda, de estar siempre dispuestos a compartir, a ser generosos con todos. El propio Jesús enseñó acerca de la ofrenda en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 23 al 24. Dice allí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
O sea, Jesús enseñó acerca de las ofrendas, las autentificó, dijo, sí, esto está bien, tienes que hacerlo así, ofrenda así, y además no ofrendes así de cualquier manera, tu ofrenda tiene que estar respaldada con tu testimonio. Si vas a traer una ofrenda y tienes algo pendiente contra tu hermano, arréglate primero con tu hermano, y después ¿qué? Me voy para casa. No, después ven y trae tu ofrenda. Jesús educó y enseñó acerca de estos principios de saber ofrendar y de tener que hacerlo. En Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4, Jesús enseña usando el testimonio de una viuda que estaba ofrendando. Dice ahí, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Muy interesante esta anotación de Jesús. En el templo era algo habitual que se formaba una cola de personas para llegar al arca de las ofrendas. O sea, el arca de las ofrendas era un cajón, un lugar donde ahí se ponían las ofrendas. Y entonces Jesús nota esa fila de personas y se notaba los que eran ricos y los que no. Venían con sus vestiduras lujosas, con sus joyas, sus atavíos. Entonces venían ahí y sacaban y se veía el dinero que ponían, y ponían mucho dinero. Pero el dinero que ponían era de lo que les sobraba. O sea, ellos ya se habían vestido bien, ya se habían comprado sus caprichos, sus lujos, y de lo que les sobraban decían, qué bendición, mira cómo Dios me bendice y puedo poner estas ofrendas. Bueno, es lo que antes os estaba diciendo, no des de lo que te sobra, da de lo que tienes. No hace mucho compartí, yo alguna vez os había explicado acerca del testimonio de este hombre que se llamaba Colgate y su familia, que comenzaron en la empresa Colgate Palmolive, y yo de jovencito leí esta historia y hace poco me la encontré por ahí circulando por Facebook y la compartí. Está por aquí en nuestra página, la compartí no hace muchas semanas. Y ahí se cuenta la historia de este hombre que empezó un negocio y en su negocio él se comprometió a darle al Señor el diezmo de todo lo que ganara como empresa. Entonces eso formaba parte de los gastos. Si ganamos 1000, le damos 100 al Señor, fijo. No si nos sobra, no, de lo que ganamos le damos eso al Señor, fijo. Dice que comenzó a prosperar tan rápidamente que empezó a aumentar el porcentaje. Pasó del diezmo, pasó al 20%, del 20% pasó al 30%, del 30% ya fue al 50%, o sea, llegó un momento en el que ganaba tanto dinero que le estaba dando a la obra y al Señor el 90% de las ganancias y se estaba quedando solo el 10%, porque el 10% era riquísimo. Y ese es un principio que se aplica a la vida de cualquiera. Cuando tú demuestras ser fiel a Dios, como hemos dicho, Dios es el Señor de los cielos y de la tierra. Ponedme a prueba en esto, dice Jehová allí en Malaquías. Traed vuestras ofrendas al alfolí y ponedme a prueba. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El problema es que no lo hacemos. Hacemos lo que estamos diciendo. Le damos al Señor de lo que nos sobra. No somos distintos a esos ricos que estaban haciendo cola para venir a poner sus ofrendas. Ellos se sentían justificados. Ellos decían, yo ya he puesto, mira, he puesto generosamente. Y ahí mostraban su orgullo delante de todos los hombres. Pero qué bueno que ese día vino una viuda muy pobre y Jesús la vio y la utilizó como un ejemplo. Esa pobre viuda debe haber sido una imagen así que contrastaba en medio de los ricos que venían a poner sus ofrendas, pero para Jesús fue una imagen de alegría, un Jesús cansado, un Jesús soportando la tormenta de preguntas de sus enemigos. Dice, y vio también Jesús
O sea, Jesús se fijó en ese detalle y sin duda esto le alegró y le motivó en su corazón. Y dice, y preguntó, dice que vio que la viuda echaba 2 blancas. Si tratamos de comparar esto de acuerdo a los cálculos, el valor de una blanca podría ser determinado de la siguiente manera. Mira, un denario era el salario de una persona de un día de trabajo. Y el denario equivalía a 6 meats. Un meat equivalía a 2 pondions. Y un pondión equivalía a 2 isarines. Y un isarine equivalía a 8 blancas. O sea, ya te perdiste en el cálculo, ¿verdad? Bueno, yo te lo explico. Cuando tú haces el cálculo, resulta que 2 blancas era el 1% de un denario. O sea, era el 1% del salario de un día. 2 blancas era poco, pero dio 2 blancas, no dio solo una. O sea, la mujer se podía haber quedado una moneda para ella y haber puesto la otra en la caja de las ofrendas. Y nadie se habría atrevido a culparla de decir, ¿por qué te quedaste una moneda? Porque resulta que era todo lo que tenía. Se habría quedado con la mitad de lo que tenía, pero no, lo dio todo. O sea, fue generosa. Fue una mujer que dijo, Señor, mira, lo que tengo es tuyo. Y le dio al Señor lo que tenía. El 1% del salario de una persona al día. Era muy poco, pero para esta mujer era muchísimo. Era todo cuanto tenía. Y Jesús la utilizó como un ejemplo. ¿Tú crees que Dios dejaría desvalida a esa mujer que pase hambre después de tal demostración de confianza y de fe? Ahí está Jesús. Para Jesús no pasó inadvertida. ¿Tú crees que si le das al Señor de lo que, no de lo que te sobra, sino de lo que tienes, el Señor no lo tiene en cuenta? ¿Crees que Dios va a mirar para otro lado cuando tú tienes que atender necesidades y estás en escasez? Demuéstrale al Señor tu fe y tu generosidad y verás como Dios es fiel y te bendice. Se ha pasado la hora, así que nos tenemos que despedir ya por hoy. Mañana, sábado, si Dios nos lo permite, a las 9 de la noche tendremos nuestro tiempo nuevamente de estudio bíblico. Un abrazo muy grande, que el Señor os bendiga, que el Señor esté con vosotros y si Dios quiere, mañana nos vamos a ver de nuevo. Hasta mañana.